Bueno, te advierto que no estamos inventando nada. Es decir, lo que te voy a hablar en este video lo recontra conoces. Y no hay ninguna novedad que te vaya a aportar que no sea pensar. ¿Cómo? Sí, pensar, porque lo que te voy a decir ya lo debes haber oído desde que naciste. Pero una cosa es oír una cosa y repetirla y no analizarla, y otra cosa es que un día te pares en una esquina y empieces a pensar la importancia que tiene un dicho o una idea o un propósito o un pensamiento. El problema nuestro, generalmente en toda América, donde lo principal que se discute no son las ideas, sino los intereses, y es cambiar todo lo que hasta ahora se ha hecho, porque lo que se ha hecho hasta ahora en la relación humana, en la relación política, en la relación social, en la relación cultural, en fin, en todas las relaciones donde participamos, es que siempre actuamos con individualismo y que siempre esos individualismos, hipotéticamente, se hace con los mejores. O sea, los mejores que me convienen a mí, que no quiere decir que sean los mejores verdaderamente. Los mejores verdaderamente son los que son capaces de realizar cosas, asumir responsabilidades y llevarlas a un buen destino. Pero están los buenos y los malos. ¿Y quién lo determina eso? Y lo determina el individualismo. O sea, individualmente nosotros tenemos la capacidad de calificar a los demás. Y por esa razón de calificar a los demás, si nosotros queremos hacer un proyecto en serio, que se llegue hasta el final realizado y que sirva el propósito cual fue la idea fundacional, y tenemos que hacerlo entre todos. No puede ser hecho por un solo grupo, menos un solo individuo. Un solo individuo puede tener originariamente la idea, pero esa idea hay que macerarla, hay que analizarla, hay que consensuarla. Tiene todo el mundo que participar y beneficiarse. No puede ser una idea que, aunque sea muy buena, a mí me ponga en la oposición porque yo no estoy ahí participando. Es decir, hay un gran proyecto en un país y lo quiere hacer un sector político. Y el otro sector, que son el 30, el 40% de la población, o sea, de los votantes, tienen que estar aceptando lo que dicen los demás. Y eso no funciona y no ha funcionado. O sea, ya lo tenemos recontra que haber aprendido. Cuando hay un sector que emprende una iniciativa y desconoce o elimina o margina o saca del lado la otra porción que al fin y al cabo tiene la misma representación de cada uno de nosotros, nada más que puede tener otra idea, otra forma de pensar o de sentir, o tiene otros intereses que defender. Entonces, ese ha sido el gran causal de todos los desencuentros y de todas las grietas a lo largo de la historia. Entonces, por eso te dije al principio, no te traigo ninguna novedad, sino vamos a hablar de un tema que vamos a tratar de, en lo posible, dentro de nuestras capacidades y de nuestras sapiencias, a ver cómo lo desarrollamos y a ver si al final tenemos alguna conclusión que coincidamos, aunque no estemos de acuerdo plenamente. Reynoso, eso es como juntar el agua con el aceite. Lo único que vas a sacar va a ser margarina. Y si el líquido en vez de ser agua es jugo de limón, podés sacar una mayonesa. O sea, vas a lograr una matufia, un engrudo, con sabor o sin sabor. Y de eso es lo que se trata, de hacer algo que pegue, o algo que sea satisfactorio por lo menos al gusto, al paladar. O sea, las grandes realizaciones es difícil lograr el consenso de todos, porque los que son muy buenos
para un sector son despreciados o marginados o no aceptados por los otros que están enfrente. Porque los otros también tienen derechos y tienen ideas. Y si, sobre todo si tienen una idea parecida a la tuya, o si les gusta tu idea y ves que ellos se sienten marginados, la podrían haber hecho ellos. Entonces todas esas cosas que son cosas del sentimiento, son los que hay que tratar de buscar encuentros, acercamientos, coincidencias con los que no están de acuerdo con nosotros y están en la vereda de enfrente, forman una facción política, una idea, un propósito ideológico, un sentido doctrinario, una cultura distinta, en fin, lo que quieras llamarle, pero que generalmente divide el potencial de la fuerza. Un país tiene un potencial del 100% de la fuerza pensante, financiera, trabajadora, ideológica, sentimental, artística, en fin. Como un país, una nación. Es difícil que haya un tipo que diga, no, hay algunos desaforados que dicen, esto es una mierda, yo me quiero ir de acá, pero son los menos, o sea, son los marginados mentalmente ellos solos, pero la gran mayoría piensa en conjunto, se escudan en la bandera, en el escudo, en la escarapela, en el himno, en la Constitución, en fin, tienen un montón de subterfugios para lograr lo que se logra con el agua y el aceite, o con el limón y el aceite y una batidora. Por eso que las grandes mayorías, que son los que sufren la grieta que producen las minorías, porque las minorías se benefician con algo. ¿Cómo puede ser una minoría para destacarse y obtener beneficios? Y estar en contra de todos y llegar al poder por otras vías, que es lo que ha ocurrido siempre. Entonces, ya tenemos determinado o tenemos visualizado cuál es el problema. Todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un puente sobre un río que ahora, durante 200 años, se ha cruzado con una balsa. Sería ideal un puente. Extraordinario. Sería ideal un puente entre Buenos Aires y Montevideo, por ejemplo, o alguna costa uruguaya. Y eliminar todos los problemas que los argentinos y los uruguayos han tenido por 200 o 300 años. Eso es lo ideal, sería lo ideal, pero nunca hemos llegado a ponernos de acuerdo por los intereses que eso representa. Si nosotros revisáramos la historia de la humanidad, el fundamento de casi todas las controversias se deben a divisiones de sectores que obedecían o tenían compromiso o ideales o ideologías que pudiesen haberse resuelto o podrían haberse resuelto. Generalmente son políticas y dentro de la política están los intereses económicos o los intereses religiosos. Todos creen en Dios, cada quien tiene su Dios. Ahora, la casualidad es que Dios no se presenta para decir yo estoy acá. O sea, Dios es un ente imaginario, real en la dimensión de tus creencias, pero la realidad es esa. Entonces, unos son musulmanes, otros son católicos, otros son adventistas, en fin, lo que sea. ¿Puede haber convivencia entre dos fuerzas que creen en Dios? Por supuesto que sí. Es cuestión de conversar, es cuestión de sentarse, es cuestión de dialogar, es cuestión de... Porque el propósito que se persigue es el bien común, o sea, bienestar, resolver problemas sociales, resolver problemas humanos, tener un sentimiento de pureza, combatir el odio, el resentimiento, la voracidad, el desatino de los marginados, en fin. O sea que no es que hay una religión que tiene una contraposición a la otra porque una quiere a Dios y otra quiere al diablo, o sea, por ponerte un antagonismo definido, sino que, y lo mismo en política, todos los que
Si nosotros revisamos el ideario político de las, sobre todo los manejados o sustentados en doctrinas filosóficas, nosotros vemos que todos buscan el bienestar de su población, la grandeza de su patria, resolver el problema social, resolver el problema de la salud, el problema económico, el problema de la educación, la vivienda, en fin. Todo proyecto político que escuches en el lugar del mundo que sea, tiene los mismos lineamientos. No es que entra un tipo prometiendo, yo los voy a reventar la economía, yo los voy a hundir en la pobreza, ustedes no van a tener trabajo, van a sufrir en un escarmiento. No, ninguno te promete eso. Quiere decir entonces que el espíritu de la convocatoria es igual, pero el antagonismo que se genera entre esas fuerzas que promulgan las mismas ideas son que están enfrente, que son el 35% que no está en el proyecto que yo propongo. Si ganan los blancos, tienen el 30, 40 o el 50% casi en contra. Si ganan los negros, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es el propósito? No, ahí no se habla del propósito, ahí se habla del enemigo o del adversario. Pero no se habla de cómo podemos limar esos desencuentros, cómo pudiéramos tratarlo eso a alto nivel para discutir los intereses y los parámetros de cada alineamiento y bueno, ceder. Cada quien tiene la obligación de ceder en función del bien común que se persigue. O sea, yo tengo que ceder parte que me exige el adversario político que tiene otra propuesta contraria, porque él defiende a la extrema derecha y yo defiendo al centro o a la izquierda, y aparentemente no hay coincidencia. Sin embargo, el tiempo y la vida y los intereses y la marcha vertiginosa de los acontecimientos nos han demostrado que en los más graves extremos ideológicos se producen grandes encuentros. Más antagonismo que Mao Zedong contra el imperialismo internacional, pues Trotsky, Lenin, Gorky, en fin, todos esos tuvieron el mismo lineamiento. Sin embargo, al final coincidieron con el capitalismo. Y el capitalismo al final coincidió con la extrema izquierda, o sea, con el comunismo, con el maoísmo, en fin, con todos esos. Quiere decir entonces que no es que no haya posibilidad, porque incluso los propios protagonistas lo han demostrado que sí es posible el acercamiento. Pero no vayas a creer que porque yo te proponga estas teorías esté pensando que políticamente yo pudiera hacerlo. No, al contrario, de ninguna manera, bajo todos los aspectos, eso está totalmente descartado. Acá estamos nosotros trayendo a la mesa, trayendo a la palestra, al lugar de donde se conciben las posibilidades de acuerdos, los extremos. O sea, lo que hoy ha producido la desgracia que estamos soportando, este avasallamiento del imponderable, porque ideológicamente, políticamente hablando, los que son protagonistas no hubiesen querido que el mundo terminara en este espanto que está en este momento, siglo XXI, año 2022, casi en los finales. Yo no creo que alguien esté de acuerdo, estoy hablando de las grandes mayorías, con la situación como se ha planteado hoy. Guerra por un lado, pandemia por otro, ya está afortunadamente está finalizando, incertidumbre en el futuro, un crack económico que no se sabe la dimensión que tenga, riquezas acumuladas en exceso, pobrezas ilimitadas, inconcebibles. En fin, está todo por hacerse, está todo detenido, hay un odio generalizado personalmente actuando, individual y colectivo, y los medios de comunicación masiva, en vez de tratar de traer coincidencias a consideración, se dedican a
que todo explote, que todo reviente, que todo está mal y que todo haya una resistencia activa contra todo lo que sea encaminado a producir un beneficio, y que en vez de bregar para lograr la unidad, lo que quieran es que eclosione todo, en fin. Entonces, todo frente a ese desatino, lo nuestro debe ser acercar posibilidades que todos conocemos, pero que ha faltado el método. Puede ser la metodología para ponerlos a consideración y acordar. No nos queda otra salida. Ya hemos intentado las revoluciones, las guerras, los desencuentros, los bombardeos, lo clandestino, el ataque ideológico, la pesquisa, o sea, el espiar al semejante, el encarcelar, el crearle y levantarle juicios por fiscales y jueces corruptos, que a cualquier personaje que se ha destacado en lo que fuere ha sido llevado a la tribuna, ha sido llevado al escarnio de ponerlo frente a la justicia, e incluso hay gente que ha ido a la cárcel inútilmente por añares, y ahí tenés a Gandhi por un lado, tenés a Mandela por otro, tenés a Luther King por otro, en fin. Y hay miles desconocidos que han pasado y que uno ha conocido por desencuentros fogosegados o promovidos por los medios de comunicación masiva y los amanuenses a sueldo que tienen con el nombre de periodistas. Por esa razón, esto que bien pudiera ser llamado final de ciclo, porque estamos en el medio del pantano, todo el continente latinoamericano, está toda Europa, Asia está aparentemente todavía salvándose de la vorágine. Sería bueno nosotros, que tenemos por delante cantidad millonaria de cosas por hacer y posibilidades, y tenemos patrimonios, o sea, tenemos riqueza para llevarlas a cabo, porque si dijera, bueno, somos unos pobres diablos, que es un páramo nuestros países, pero la riqueza que tiene este continente, sobre todo la parte desde el río Bravo al sur, es inconmensurable. O sea que no habría ninguna posibilidad de negar algo, llamarle justicia, llamarle equilibrio social, llamarle lo que fuere, que se pudiera realizar. Y con la fortuna, desgraciadamente, de que el hermano mayor, poderosamente convertido en imperio, hoy está sintiendo el azote de la realidad. O sea, este país, estoy hablando, Estados Unidos, comienza una etapa difícil para ellos, porque lo que va a suceder y ya está empezando a suceder no estaba previsto en ninguno de sus anales. O sea, ellos hasta hoy vivieron en el sueño hipotético de que eran intocables por su poderío militar con capacidad para una destrucción masiva. Pero resulta que los problemas son de otra índole, y para esos problemas no hay ningún armamento sofisticado que pueda convertirse en mágica solución. Entonces, esta gente que hasta hoy ha sido prácticamente el verdugo de Latinoamérica por su poder corporativo y por su insensibilidad en manos de políticos inexpertos, han producido un desatino en todo el continente. Pero hoy están pensando, están viendo, están observando, o sea, se les está poniendo la realidad enfrente, de que tienen necesariamente que concurrir a un acuerdo, a una asociación. O sea, estamos hablando de futuro acá, pero ahora, si lo escuchan acá, dice, este está loco, este es un comunista. Si lo escuchan allá, dicen, no, con ellos no se puede hacer nada. Y nosotros, que más o menos tenemos algún modesto conocimiento, consideramos que este es el momento ideal. Porque
Si nos vamos a concentrar en los problemas del mundo, y sí, esos problemas del mundo los vamos a traer acá al continente y no los resolvemos más. Pero si nosotros nos ocupamos de ordenar nuestra casa, o sea, todo nuestro continente, es el mejor momento. Y estamos en capacidad de hacerlo porque hay gente idónea para poder realizar la tarea, hay voluntad y, como dije hace un momento, hay medios económicos de tal proporción ilimitada que no habría forma de detener cualquier gran proyecto de convivencia hegemónica, de felicidad en nuestro continente. Entonces, todas esas cosas nosotros las analizamos porque no andamos buscando los reflectores ni las cámaras. Nosotros estamos en el surco todos los días, como ustedes lo saben, arando, abriendo surco y poniendo semillas. O sea, nosotros no esperamos cosechar. Los que vienen atrás son los que van a cosechar si hacen las cosas bien. Pero mientras tanto nosotros estamos convencidos de que cada quien en su puesto y en su lugar hace su tarea de manera silenciosa. Y esto es solamente un comentario para que, como la voz en el medio de la nada. Por lo tanto, nosotros en Argentina tuvimos una muestra cabal de que es posible atraer la adversidad para resolver un problema que era de todos. Se llamó la hora de los pueblos. O sea, estaban instaladas las dictaduras violentas, inflexibles e inamovibles, con un poder de fuego. O sea, no era conversar. El que se rebelaba desaparecía. Y políticamente, el general Perón y el político de la Unión Cívica Radical, Balbín, instauraron con gente que entendía del tema un acercamiento. Y ese acercamiento, que se llamó la hora del pueblo, generó el abandono, el minarle el poder a los militares, porque estaba todo el mundo convocado en lo mismo. O sea, no estaba el antagonista, el contrario, hubo una avalancha de coincidencias y se logró un proyecto extraordinario. O sea, no solamente se recuperó la democracia y se establecieron coincidencias paramétricas extraordinarias, sino que se hablaba de un gran proyecto nacional que fue abortado por la muerte de Perón, por la prematura muerte de Perón. Ya él había vuelto anciano y entonces después retomó el poder militar, y vino el descalabro que dura hasta que se recuperó la democracia, pero a regañadientes, no la plenitud que había ideado Perón y Balbín. Entonces, nosotros tenemos experiencia de dar testimonio de logros a través de la política. La política no tiene tantas diferencias. Si nosotros tenemos la habilidad de que el poder económico desaparezca, o por lo menos no intervenga en las decisiones políticas, es posible lograr acercamientos. O sea, reunirse con gente de la política es enormemente fácil en cualquiera de nuestros países, porque actos de grandeza son nuestros líderes capaces con plenitud de hacerlo. Lo que pasa es que no se desprende de cada líder político el poder económico, que es el que lleva generalmente las decisiones finales. Y eso es lo que ha entorpecido la convivencia de nuestras naciones, el poder económico inmiscuido en la política. Si los políticos nuestros entendieran que ese factor es determinante y es el causal de nuestras desgracias, pues habría un camino explícito muy fácil de transitar. Por supuesto que ha habido grandes transformaciones que las ha hecho una sola línea política, un solo sector, incluso luchando abiertamente
contra un enemigo en ristre, o sea que no es que no se pueden lograr transformaciones teniendo incluso una gran proporción de la población de un país en contra, o sea, en el antagonismo, en la adversidad, siendo adversario político. Pero, esa minoría, por razones a veces impensadas o impropias, puede volver al poder, como ha ocurrido en la mayoría de nuestros países. Y esa mala posibilidad hace que se retrotraiga al pasado y que se eliminen todas las conquistas sociales o económicas que se han logrado en una administración. Por eso hay que evitar esas cosas. Y eso se evita solamente con una asociación estratégica, donde todos estén comprometidos y el proyecto que se haga del país sean de todos. Incluso los que no están de acuerdo, pero les conviene. Porque yo puedo estar ideológicamente, o sea, esto es otra cosa, ideológicamente en desacuerdo con un proyecto que involucra resolver el problema social, o sea, ayudar a la gente pobre. Pero me tiene que convenir por algún beneficio que puede estar insertado dentro de la transformación. O sea, no es que solamente pueda ayudar a los pobres estando en contra o teniendo en contra a la extrema derecha. La extrema derecha políticamente puede ser manejada. Lo que la extrema derecha no debe ser permitida es integrar un gobierno. O sea, separar la parte política de la parte económica, o sea, la parte empresarial, la parte financiera. Y si se meten en la política, a ellos les importa un corno el problema social y frente a un buen negocio no lo van a perder. Por eso tienen que estar integrados en las responsabilidades, que es lo que en última instancia determina lo fundacional de un cambio. Como vamos viendo, el tema de la grieta que encuadra o encasilla a los buenos por un lado y a los malos por otro, la realidad es que los malos son porque se afectan sus intereses y los buenos son porque quieren justicia. Entonces, son posicionamientos ideológicos más que reales. Pero mientras esos dos extremos están en lucha feroz, la realidad, que es la pobreza, la miseria, la marginación social, las grandes deudas contraídas por la desmesurada locura de ambición y negocios y corrupción, hacen un estrago en nuestros países. Entonces, la capacidad de convocatoria de un líder o de líderes políticos que superen esa instancia y que se instalen con una nueva idea y que les deben a la realidad, está otorgando responsabilidades, porque yo no me voy a asociar con mi opositor para que me haga caso a mí y esté bajo mis órdenes, ni él va a querer tenerme a mí bajo sus órdenes. Yo a mi opositor le voy a ofrecer responsabilidades, o sea, que se encargue de resolver qué es lo que más que ustedes tienen capacidad para resolver. Y yo, en fin, o sea, y que cada quien defienda los intereses de la supremacía, que es el país, la nación, el pueblo, la gran mayoría. Entonces, cuando la gente, tirios y troyanos, asumen responsabilidades similares o parecidas y tienen un compromiso moral frente al pueblo, pues no pueden producir las grietas que tanto beneficio le producen a una minoría. Si tienen una responsabilidad, ya sea, bueno, un ministerio, no un ministerio, un sector de la política que puede ser la planificación, puede ser, en fin, todo colegiado, todo asociado. O sea, tenemos sobre la mesa un problema de marginación social, faltan hospitales, por ejemplo, por decir una, tenemos una deficiencia en el proyecto de salud en el país. Nos reunimos, traemos toda la información que existe
y las posibilidades de resolver el problema. No es que yo voy a poner 20 médicos, que voy a hacer un hospital yo por mi parte o por mi cuenta, no se preocupen, yo me encargo de eso, no. Vamos a estudiar a ver qué es la necesidad prioritaria, en qué lugar es necesario que ese hospital esté o cuántos hospitales se requieren, cómo podemos lograr el financiamiento, o sea, trabajar en conjunto. Desaparece toda la grieta, desaparece el otro, el enemigo, el adversario, desaparecen todos. Está todo el mundo luchando por una causa. Ideológicamente puede ser la idea que se le da la gana, peronista, comunista, socialista, extrema radical, lo que fuere. Y lo mismo en cualquier otro país. O sea, lograr ese milagro posible no es ningún milagro, es cuestión de sentido común y de inteligencia para aplicar los correctos procedimientos que se requiere para una convocatoria de este tipo. Planteado la generalidad del propósito, uno lo único que esperaría ahora es la aparición de líderes políticos con una sensibilidad de inteligencia más que una sensibilidad social. Estarían llamados a la grandeza de la historia, o sea, sería una página no escrita y una oportunidad única para lograr el salvataje de un país. Y hay muchos intereses en juego que no van a permitir. O sea, por ejemplo, uno de los más enconados que no permitiría que se logre un milagro de este tipo son los medios de comunicación masiva, porque ellos, al encontrarse dos líderes o tres líderes con verdaderas proporciones de poder, pues ellos quedarían marginados. ¿Qué haría un medio de comunicación masiva frente a un acuerdo de la cúpula política en un país de extrema derecha y extrema izquierda? Entonces ese es un enemigo muy difícil de obviar y muy difícil de apartar, porque ese es su negocio. Ellos a partir del medio de comunicación, ellos son los representantes de un poder hegemónico a nivel extracontinental, que si hay un acuerdo en un país, es muy difícil que ellos lo acepten, porque indefectiblemente que iban a quedar marginados económicamente, social y políticamente hablando. Entonces, ese es el gran demonio que nosotros tenemos que descabezar. Y claro, para lograrlo no es fácil, es una tarea de inteligencia y es una tarea de oportunidad y de grandeza. Y a veces los líderes tienen una grandeza que son limados por la gente que los rodea, ese es otro gran problema. Los grandes enemigos de los grandes líderes son muchas veces, no siempre, la gente que les rodea, que sus intereses se van a ver afectados. O sea, si pasan a manejar una caja, tres factores, no es lo mismo que la maneje uno solo, y sobre todo que sea yo. O sea, yo que soy el bueno, si se la doy a otro, si la comparto con otro, pues me voy a quedar yo con la mitad o con la tercera parte. Eso es inconfesable, pero eso existe también. En fin, yo te he traído varias opciones hoy, te he traído varias ideas que rondan en la cabeza de quienes queremos que se termine este problema del odio, del resentimiento, del apartarse, del destino común que tenemos. O sea, nosotros tenemos que lograr la grandeza de nuestros países juntándonos, haciendo cosas entre conjunto, todas. No todas tienen, 100% tienen que ser mías las ideas. Con que sean el 50% y que vayamos adelante es suficiente. Y por eso la convocatoria, no sé si ahora habrá algún destinatario que recoge el guante, pero bueno, esta es nuestra tarea y nosotros todos los días estamos en el surco. No esperamos el reflector ni la cámara que nos enfoque. Tenemos nuestra propia cámara y nuestros propios reflectores. Por ahora, te mando un gran abrazo y mañana nos encontramos. ¿Qué te parece?